Buenas tardes, estimados participantes en el 15 Congreso Internacional sobre la Educación y la Innovación. Sean bienvenidos de una manera especial a este simposium Aportación de las ciencias sociales y las humanidades al desarrollo de las competencias docentes y la formación del profesorado, sugerencias y propuestas. Soy Andrés Palma Valenzuela, profesor del Departamento de Didáctica de las Ciencias Sociales de la Universidad de Granada y coordinador del presente simposio. Deseo que mis primeras palabras sean de agradecimiento a la organización de este congreso por ofrecernos un privilegiado marco de encuentro y exploración académica que nos abre la posibilidad de desarrollar un rico debate de intercambio entre profesionales de Italia, España y otros lugares del mundo. Gracias por hacer esto posible. Integran este simposio 5 ponencias que abordarán diversas líneas de reflexión sobre el conocimiento social destinadas a dinamizar la formación inicial y permanente del profesorado, con objeto de mejorar la adquisición de sus diversas competencias profesionales mediante el diseño y puesta en práctica de propuestas propias del área de didáctica de las ciencias sociales. Espero que puedan ser de su interés en el campo de la innovación educativa. Los participantes en el mismo desarrollan su actividad docente e investigadora en Madrid, Universidad Autónoma de Madrid, Universidad Carlos III, Centro Universitario Escuni e Instituto Gonzalo Torrente Ballester y en la Universidad de Granada. Intervendrá en primer lugar explorando el desarrollo de las competencias en la formación del profesorado, la doctora Montserrat Pastor Blázquez de la Universidad Autónoma de Madrid. El título de esta primera ponencia, elaborada por el doctor Andrés Palma y la doctora Blázquez, es el siguiente: las competencias en la formación del profesorado a través del conocimiento didáctico del contenido y del art thinking, su reflejo en los símbolos de la transición española. Adelante, doctora Pastor. Doctora Pastor, creo que el micrófono no está activado. No la estamos oyendo. Comienzo, ¿no, Andrés? Sí, adelante, ya, perfecto. Vale, pues en el marco teórico analizábamos las competencias en la formación del profesorado, señalábamos cómo es un tema trabajado de hace tiempo, más de una década, partiendo del Plan de Bolonia, y además nos deteníamos en el marco teórico a analizar cómo se reflejaba en las leyes de educación y su relación al currículum. Ya desde la LOS en 1990 veíamos que se hablaba de capacidades, es decir, mediante expresiones como conocer, relacionar, observar, adquirir, utilizar, comprender, aplicar. Con la LOE en el 2006 se articula el currículum a partir de describir los objetivos, contenidos, resultados de aprendizaje y criterios de evaluación. Será a partir de la Ley de la Mejora de la Calidad Educativa cuando, además de señalar los objetivos, contenidos, estándares y resultados de aprendizaje evaluables y los criterios de evaluación, se incorpora el aprendizaje por competencias. Siguiendo la recomendación del Parlamento Europeo y del Consejo del 2006, se fijan, por tanto, las competencias clave para el aprendizaje por competencias integradas en los elementos curriculares, renovando en ello, en primer lugar, la práctica docente y, por consiguiente, el proceso de enseñanza-aprendizaje. Se proponen nuevos enfoques del aprendizaje y evaluación que cambian el trabajo del alumnado con planteamientos metodológicos innovadores. Por tanto, la competencia es una mezcla de habilidades prácticas, conocimientos, motivación,
valores éticos, actitudes, emociones y otros componentes sociales y de comportamiento que actúan a la vez para lograr una acción eficaz. Se define, por tanto, en la expresión saber hacer, definiéndose el aprendizaje basado en competencias por su transversalidad, dinamismo e integridad. Se concreta el término competencia como las capacidades para aplicar integradamente los contenidos de cada enseñanza y etapa educativa y lograr la realización adecuada de actividades y la resolución eficaz de problemas complejos. Por tanto, en la educación primaria se identifican 7 competencias clave. Competencia de comunicación lingüística, competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, competencia digital, competencia aprender a aprender, competencias sociales y cívicas, competencia del sentido de iniciativa y espíritu emprendedor y competencia de conciencia y expresiones culturales. Se señala además que para su logro e integración en el currículum deben diseñarse actividades de aprendizaje que trabajen varias competencias a la vez. Dado que la enseñanza-aprendizaje basada en competencias requiere una metodología interdisciplinar significativa, activa y experiencial, como primera clave acudimos a la metodología del conocimiento pedagógico del contenido y además a la metodología del Art Thinking para, en este caso, analizar los símbolos de la transición española. Y una segunda clave que respalda nuestra iniciativa centrada en el estudio de los símbolos de la transición se recoge en la normativa de la materia de ciencias sociales para educación primaria, en donde, según el Real Decreto, enseñar ciencias sociales es aprender a respetar los derechos humanos como base de la democracia y la comprensión de todas las diferencias existentes. Por lo tanto, tal actitud exige además mostrar un sentido de la responsabilidad, comprensión y respeto hacia los valores necesarios para garantizar la cohesión comunitaria y el respeto de los principios democráticos. Y será precisamente en la época de la transición española cuando se definan las esperanzas de concordia y reconciliación que albergaban los españoles desde el final de la década de los 70, surgiendo un conjunto de símbolos reveladores de este cambio político, social y, por tanto, educativo. En tal sentido, el interrogante que planteamos es si, pasado medio siglo, 1975 al 2021, los valores cívico-democráticos derivados de esta etapa de la transición, encarnados en una serie de símbolos, están hoy presentes en la escuela, en el espíritu de los docentes y en el alumnado. Es decir, si los valores de concordia, consenso, igualdad, diálogo, pacto, reconciliación, democracia y libertad poseen algún significado para nuestros estudiantes, futuros formadores de las generaciones venideras. Y en una valoración inicial nos lleva a constatar que no solo están olvidados en las aulas, sino también en gran parte de la sociedad española, y ello a pesar de ser iconos que llenaron la vida social y cultural española. Tales símbolos han sido registrados e investigados por múltiples vídeos y, en nuestro juicio, han quedado englobados perfectamente en la obra del autor Juan Genovés a través de su pintura, cartel y escultura titulado El abrazo. No es casualidad por ello que el cuadro del abrazo se encuentra en la Sala Constitucional al lado de los 7 padres de la Constitución del 78 en el Congreso de Diputados. Por tanto, la pintura de 1976 como cuadro y cartel primero y escultura en el 2003 ofrecen a nuestro juicio grandes posibilidades para entender un periodo histórico cuyo alcance ignora gran parte actual del alumnado y, por tanto, para desarrollar en el aula las 7 competencias claves. Y en ello, en el apartado objetivos, señalamos 4 objetivos fundamentales. Primer objetivo, propiciar en los docentes en formación y en activo una aproximación a lo real, es decir, a través de la competencia de iniciativa y espíritu emprendedor, que faciliten la percepción de la dinámica de los contextos históricos y los problemas sociales y el diseño de actividades didácticas que ayuden al alumnado a comprender las situaciones que vivirá en su entorno. Segundo objetivo, promover el desarrollo de competencias de interés social y cultural básicas para la formación de docentes de infantil, primaria, secundaria y bachillerato a través de la competencia de conciencia y expresiones culturales para integrar el estudio histórico-geográfico desde un enfoque instructivo y cultural, las competencias sociales y cívicas para promover la cultura de paz
y los valores democráticos, la competencia en matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología para reconocer la interconexión entre ciencia, sociedad y desarrollo tecnológico, y la competencia aprender a aprender para desarrollar conductas ciudadanas adecuadas a un futuro sostenible. Como tercer objetivo, capacitar en la competencia comunicación lingüística para la utilización de testimonios escritos y orales como fuente de información histórica del contexto que rodeó a la obra del Abrazo de Juan Genovés. Y como cuarto objetivo, propiciar una actitud, interés y esfuerzo adecuados para el aprendizaje y uso de las nuevas tecnologías de la información, competencia digital, para obtener la documentación sobre la transición y la obra del Abrazo. De esa manera, en el apartado del método, como fuentes de inspiración en la toma de decisiones metodológicas, tomamos como referencia el Art Thinking y las propuestas pedagógicas de Schulman. El aporte de Schulman en la formación de maestros y docentes en activo es muy importante. Ya señalaba Abel en el 2007 cómo el conocimiento profesional del profesorado resulta clave para organizar con éxito su formación. Schulman distinguió 7 categorías de conocimiento: el conocimiento del contenido, el conocimiento del currículo, el conocimiento pedagógico del contenido, el PCK, conocimiento pedagógico general, el conocimiento de los estudiantes y sus características, el conocimiento del contexto educacional, y resaltaba y fundamentalmente el conocimiento de los valores, propósitos y fines de la educación. Además, nos basamos en la metodología del Art Thinking, genera conocimientos básicos basados en estrategias artísticas y visuales y traslada a lo educativo la realidad social mediante el lenguaje audiovisual de la imagen como vía de creación del saber. Por tanto, el Art Thinking plantea una integración del conocimiento desde las emociones y ello es relevante por el gran influjo actual que las imágenes tienen en las opiniones y en las actitudes humanas. Seguros de que el Art Thinking desarrolla perfectamente las 7 competencias clave, lanzamos 2 interrogantes. 1, ¿qué aporta el Art Thinking, la metodología, y qué aporta en la educación? Y nuestra respuesta es que el Art Thinking se convierte en una metodología óptima para organizar arquitecturas de transmisión de contenidos y un eje para crear estructuras generadoras de conocimiento en el proceso educativo a través de las emociones. Por ello, sugerimos incorporar a las diversas propuestas didácticas performance a partir de las imágenes de la obra de Juan Genovés. Y en el apartado de resultados nos dedicamos a señalar cuáles son los símbolos de la transición española que encarnan los valores fundamentales desde el año 75, encontrando símbolos de democracia y concordia, símbolos de la reconciliación, símbolos a lo largo del año 1977 de superación del pasado y símbolos de consenso, acuerdo y entendimiento, símbolos de diálogo y pacto, símbolos musicales, símbolos muy importantes sociales, y todos ellos quedan recogidos como símbolo de consenso en la Constitución de 1978, apreciando cómo además hay símbolos de continuidad manteniéndose estos cambios en los gobiernos a lo largo de la década de los 80. Y todos estos símbolos quedan sintetizados de manera magistral en la obra de Juan Genovés a través de su cuadro El Abrazo, como hemos comentado, presente en la Sala Constitucional del Congreso de Diputados, a través del cartel que Amnistía Internacional realiza en el año 1976 y 77, y por último en la escultura del Abrazo del 2003 que se encuentra en la Plaza de Antón Martín en Madrid. Como conclusiones, podemos señalar que la obra de Juan Genovés, reflejada en su cuadro, el cartel y la escultura del Abrazo, sintetizan perfectamente el periodo histórico de la transición española y la presencia de sus valores cívico-democráticos derivados de aquella época en el sistema educativo, partiendo del desarrollo de las 7 competencias básicas presentes en el currículum de educación primaria, y que resaltamos, entre otras, la competencia social y cívica, así como la competencia de conciencia y expresiones culturales. Finalizamos nuestra comunicación con un mapa conceptual que sintetizan de manera interdisciplinar todas las ideas que hemos presentado en la comunicación. De esa manera, damos por finalizada la presentación de nuestra comunicación.
Bien, pues muchas gracias, doctora Pastor, por sus sugerentes aportaciones. Continuamos con la segunda ponencia, que se centra en el análisis de las fuentes como recurso didáctico aplicado y lleva el siguiente título: el uso de las fuentes primarias para el desarrollo de las competencias en la formación del profesorado. Una experiencia a través del proyecto que desarrollará el profesor Antonio Luis Bonilla junto con la doctora María Luisa Hernández Ríos. Adelante. Buenas tardes. ¿Se ve en pantalla la presentación? Perdón, ha habido por mi parte una confusión. He cambiado el orden. Ruego disculpen el error de mi parte. Es la doctora Amparo Alcaraz del Centro Escuni de Madrid, y el título correcto es el uso de las fuentes primarias para el desarrollo de las competencias en la formación del profesorado. Una experiencia a través del proyecto de Gran Vía. Adelante, con mis disculpas. Buenas tardes. ¿Se ve la presentación en pantalla? Sí, se ve perfectamente. Adelante. Bueno, buenas tardes. Voy a continuación a exponer los aspectos fundamentales del capítulo que hemos escrito José Manuel Gómez Contreras y yo misma. El título del capítulo es el uso de fuentes primarias para el desarrollo de las competencias en la formación de profesorado, una experiencia a través del proyecto Gran Vía. En primer lugar, bueno, pues vamos a desarrollar la justificación de este proyecto, que tiene en su base sobre todo el soporte de la utilización de fuentes primarias, como luego veremos. La justificación del uso de las fuentes primarias en este proyecto, el proyecto Gran Vía, bueno, pues está justificado, o vemos su valor en contribuir con este proyecto educativo hacia un cambio de paradigma en el proceso de enseñanza-aprendizaje de contenidos históricos. Es decir, promover a través de el manejo competente de fuentes primarias, bueno, pues competencias históricas fundamentales, fundamentalmente, como veremos, basadas en la competencia de fuente-prueba. Está justificado también, bueno, pues este proyecto porque, como ya se ha dicho, bueno, pues en los marcos legislativos la educación competencial bueno, pues está identificada en todos ellos, tanto en los internacionales, desde la OCDE, la Unión Europea, y luego ya a nivel nacional, bueno, vamos a destacar que ya se ha hablado, bueno, desde la LOMCE, las competencias básicas, y también incluimos esta orden, la orden ECI 3857 del 2007, porque, como veremos, este proyecto se ha diseñado, implementado y valorado con futuros maestros que están cursando el grado de primaria desde la asignatura de Fundamentos y Didáctica de la Historia, que se, bueno, pues que se cursa en tercer curso. Entonces, ahí, bueno, pues también el tema de las competencias está muy presente. Sobre todo, bueno, nosotros hemos trabajado las competencias que son de carácter histórico. Para diseñar este proyecto hemos fundamentado, bueno, unas lecturas en la literatura que se aborda en torno a 3 líneas fundamentales. La primera, bueno, pues es la literatura y la investigación en torno a la formación del futuro profesorado, como es en nuestro caso, en competencias históricas. Bueno, pues desde autores tan emblemáticos y tan significativos en esta línea como Prats, Santa Cana, y fundamentalmente pues una última obra a la que se dedica especial atención en el capítulo, la obra que, bueno, pues además es reciente, del 2018, que está dirigida por López Facal, por Pedro Miralles, Joaquín Prat y coordinada por Gómez Carrasco. Bueno, pues en ella se insiste a lo largo de todos sus capítulos, bueno, la importancia de abordar las competencias históricas en la formación de profesorado. Una segunda línea que, bueno, pues está también
plasma a través de diferentes estudios es la conexión que se tiene que establecer o se debiera establecer entre las fuentes de archivo, donde encontramos la mayoría de las fuentes primarias, con la didáctica de la historia. Y por último, bueno, pues hemos querido ver y estudiar la proyección de las fuentes primarias en los libros de texto, ya que, bueno, pues es un recurso fundamental al que tenemos que atenernos, sobre todo, bueno, en este caso se ha hecho en torno a las etapas educativas de secundaria y bachillerato, aunque el proyecto se ha desarrollado en formación de profesorado. En cuanto a los objetivos que nos hemos planteado en este proyecto, en primer lugar, bueno, pues implementar un proyecto educativo que se muestre alternativo al modelo expositivo tradicional. De la misma manera, hemos querido abordar contenidos en una triple dimensión, conceptos, fundamentalmente procedimientos a través del desarrollo de competencias históricas y también nos parece fundamental el promover actitudes en este proyecto. Al mismo tiempo, hemos querido aplicar a este proyecto un enfoque interdisciplinar desde las ciencias sociales, es decir, contemplar bueno, pues el amplio abanico desde la historia, pero no solo desde la historia, sino desde toda la diversidad y pluralidad de las ciencias sociales. Los dos objetivos que a continuación vamos a mencionar son objetivos nucleares del proyecto, que son simular el método del historiador a través del manejo de fuentes primarias de naturaleza diversa y el de desarrollar competencias históricas sobre esa diversidad de fuentes primarias. Insistimos en la naturaleza variada, luego veremos algunos ejemplos textuales, cartográficas, fotográficas, musicales, orales, patrimoniales, etc. Otro objetivo a través del manejo de esas fuentes primarias es bueno, pues, facilitar que nuestros alumnos puedan ver cambios y permanencias, en nuestro caso en el espacio objeto de estudio, que ha sido la popular y céntrica Gran Vía de Madrid, y evidentemente a partir de todas estas tareas basadas en soportes que son fuentes primarias, bueno, pues lo que hemos considerado es concienciar al futuro docente sobre la buena práctica del manejo de fuentes primarias en su futuro profesional, que no solamente quede en el trabajo de la formación de profesorado. El método que hemos seguido, bueno, pues en este caso es una metodología por proyecto, sin excluir otros posibles. Este proyecto pues tiene una denominación propia, que es el proyecto Gran Vía, y vamos a establecer las fases que hemos definido en este proyecto. En primer lugar, y bueno, pues sobre todo aquí insistimos en la responsabilidad y el compromiso del profesor que ha diseñado este proyecto, bueno, pues la búsqueda y selección amplia y diversa de fuentes primarias. En este caso, bueno, hemos acudido a archivos, bien de forma física, bien de forma digital. Luego, cuando veamos ejemplos de estas fuentes primarias, diremos los principales archivos a los que hemos acudido para proveer al alumno de una pluralidad y diversidad de estas fuentes primarias. A partir de esa selección de las fuentes primarias, hemos diseñado una serie de tareas y actividades para el alumnado, en las cuales lo que se ha pretendido es que el alumnado haga una simulación del método histórico a través de un manejo competente de esas fuentes primarias. Como un hilo vertebrador también del proyecto fue la realización de un itinerario didáctico, todas estas fuentes se han manejado durante todo el proceso, es decir, antes y durante el itinerario. A continuación, bueno, pues como hemos dicho, hemos concretado el uso de estas fuentes a través de la herramienta del itinerario didáctico, fundamentalmente a través del documento generado del cuaderno de campo. Luego, bueno, pues hemos querido ver la proyección o la aplicación de las fuentes primarias que hemos utilizado en el proyecto como eje nuclear, si estas fuentes primarias aparecen en los libros de texto
cómo aparecen, de qué manera. Bueno, esto fundamentalmente dedicado mi compañero José Manuel y bueno, pues vemos un poquito, luego ya veremos los resultados de cómo se proyectan las fuentes primarias en los libros de texto. Finalmente, como veremos, la presentación de resultados lo hemos hecho utilizando técnicas mixtas, tanto cuantitativas y cualitativas, de las que luego mostraremos algunos ejemplos. Hemos querido bueno, pues mostrar aquí en esta diapositiva y en la siguiente una sección de fuentes primarias, y se pueden ver algunas más en el capítulo, sobre todo sustentadas en la categoría o en la competencia histórica que denominan como transversal muchos de los autores a los que hemos acudido, que es la de fuente y prueba. A través de ella, el alumnado participante en el proyecto pues ha podido bueno, pues desarrollar competencias tales como elaboración de hipótesis, tales como clasificación de fuentes, tales como cuestionamiento de las fuentes, tales como a través de las fuentes ver cambios y permanencias en el espacio, bueno, pues hacer análisis críticos desde el presente de situaciones pasadas, sobre todo bueno, pues en el objeto de nuestro estudio, que era en la calle Gran Vía. Aquí podemos ver, bueno, pues fundamentalmente las fuentes utilizadas han sido de archivos como el portal Pares, digital y físicamente, al que hemos acudido, Memoria de Madrid. Del mismo modo también hemos acudido al fondo de fotografía, sobre todo al fondo, al archivo rojo del Archivo General de la Administración. También para la fuente hemerográfica bueno, pues a la hemeroteca digital de la Biblioteca Nacional. Es decir, lo que queremos mostrar aquí es que hemos acudido pues a una diversidad de archivos para, bueno, pues ver el manejo de fuentes de naturaleza muy diversa, fotográfica. Vemos también la importancia que dimos a la fuente cartográfica para que vieran la evolución del espacio desde el plano Teixeira, aunque fundamentalmente nos hemos centrado en la etapa contemporánea. Hemos querido bueno, pues, concretar un tiempo largo para que puedan calibrar mejor los cambios urbanísticos a través de la cartografía, bueno, de todo el proceso de derribo y construcción de la calle, fotografías en que se puede ver un antes y un después. Aquí hemos sobre todo bueno, pues, mostrado la del metro de Gran Vía, que en estos momentos bueno, es noticia porque la apertura ha sido muy reciente, tal y como era el metro original. También nos hemos acercado mucho a la prensa de la época, a la fuente hemerográfica. Bueno, en fin, no nos da tiempo a expresar mucho toda la intencionalidad del uso de fuentes, pero yo creo que en estas dos diapositivas se ve bueno, pues que nuestro compromiso ha sido aportar al alumnado bueno, pues las suficientes fuentes y sobre todo de naturaleza muy diversa para que desarrollaran sobre ella diversas competencias históricas. En cuanto a los resultados, bueno, pues decir aquí que para valorar los resultados hemos aplicado pues una técnica mixta. Les hemos pasado al alumnado participante en el proyecto bueno, pues cuestionarios, les hemos aquí, por ejemplo, vemos el ejemplo de uno de ellos, bueno, pues utilizando en este caso pues una técnica cuantitativa. En este caso hemos utilizado a través de un cuestionario en el que les pedíamos que estimasen a través de una escala de Likert, bueno, pues el grado de cumplimiento de los objetivos que nos habíamos propuesto, que atendían pues aspectos de tipo organizativo, pero también sobre todo aspectos nucleares metodológicos, sobre todo en cuanto al uso de fuentes y las competencias que han desarrollado a través del manejo de estas fuentes. Bueno, pues esto se puede bueno, pues concretar más en el capítulo que hemos escrito, pero aquí, por ejemplo, insistimos en que el balance global ha sido bastante positivo, es decir, la valoración del alumnado ha sido positiva en cuanto bueno, pues a nuestra idea de concienciarles en la idoneidad del uso de fuentes primarias. Y en este caso, bueno, por ejemplo, en el ítem número 6, que sobre todo les pedía que valorasen si se había aplicado el método histórico en base al manejo de esas fuentes primarias. Bueno, pues aquí vemos que la mayoría, la valoración está entre 4 y 5, bueno, sobre todo uno que ahora nos referiremos, que es el 12, bueno, pues habían considerado que 4 corresponde pues a casi totalmente conseguido
el objetivo, porque en esta escala del Likert, bueno, pues el 0 es no conseguido y que el 5 es totalmente conseguido. Vemos aquí las puntuaciones que son entre 4 y 5, el 6 en cuanto a la aplicación del método histórico, el 7 en cuanto al desarrollo de competencias históricas sobre esta transversal que hemos dicho fuente como prueba, y luego queremos insistir, por ejemplo, en el objetivo número 12, que fue un poco el que bueno, pues el que proporcionó todas las tareas para que nuestros alumnos utilizaran esas fuentes primarias, que era concienciarles del uso de las fuentes primarias en su futuro profesional, es decir, que no se quedara en una asignatura o en unas tareas que tenían que hacer para desarrollar competencias históricas, sino que luego esto se traspasara un poco a su futuro desempeño profesional. En cuanto a las conclusiones, destacamos las más importantes a las que llegamos después de realizar el estudio y la investigación. Y bueno, pues manejar toda la información aportada tanto cualitativamente, que hemos visto algunos ejemplos, cuantitativamente como cualitativamente, porque luego, bueno, pues las puestas en común y la reflexión también fue importantísimo en todo este proceso. A las conclusiones que llegamos fue, en primer lugar, que el manejo de fuentes primarias se muestra indispensable para el desarrollo de las competencias históricas sobre la transversal de fuente como prueba. En segundo lugar, que el diseño de proyectos en base a fuentes primarias posibilita aplicar el método del historiador tanto en el aula como fuera del aula. Otra de las conclusiones es que es compromiso y responsabilidad del profesorado, que forma a futuros maestros, conectar al alumnado al método histórico aportando esa diversidad de fuentes primarias. Entonces, bueno, pues es nuestra responsabilidad acudir a archivos para seleccionar y buscar esas fuentes primarias. ¿Cómo se proyecta todo esto? Es decir, el uso de fuentes primarias para el desarrollo de competencias históricas en los libros de texto. Bueno, pues llegamos a 3 conclusiones fundamentales. En primer lugar, sobre todo el estudio se ha hecho en editoriales para la etapa de secundaria y bachillerato. Hemos visto que bueno, pues se pierde fuentes primarias en cuanto a la variedad de naturaleza, es decir, se limita fundamentalmente a la proyección en los libros de texto a la naturaleza escrita, fundamentalmente para la etapa de bachillerato, y a las iconográficas, fundamentalmente para la etapa de secundaria. Es decir, nuestra conclusión es que se proyectan pocas fuentes primarias en los libros de texto, hay escasez, de ahí esa responsabilidad del profesorado que forma futuros maestros. Y luego, bueno, pues finalmente concluimos que en las fuentes primarias, en los libros de textos, tienen un carácter aún residual. Pues muchas gracias. Ya con esto, vamos a ver, con esta presentación dejamos, bueno, pues paso a los siguientes participantes. Pues muchas gracias, doctora Alcaraz, por su interesante contribución, que ha elaborado junto con el doctor Gómez Contreras, del IES Torrente Vallacer, que antes por una confusión de papeles cambié los nombres. Reitero mis disculpas. La tercera ponencia aborda el análisis crítico del currículum y de los manuales escolares en la formación inicial del profesorado. Son sus autores el doctor Fernando Hernández Sánchez, de la Universidad Autónoma de Madrid, y el doctor Julián Vadillo Muñoz, de la Universidad Carlos III. Lleva por título La crítica del currículum y de los manuales para el desarrollo de las competencias en la formación del profesorado. El caso de la historia presente en España. Será expuesta por el doctor Hernández. Buenas tardes, muchas gracias por su atención. Voy a pasar a compartir la presentación. Bien, creo que nos estamos mostrando a nosotros mismos. Un momentito, por favor. A ver si ahora es posible. Aquí está.
Bien, en principio, saludarles en nombre de mi colega Julián Vadillo, que no ha podido estar con nosotros, pero con el que llevo trabajando ya mucho tiempo acerca de este tema que nos preocupa a ambos, que es la formación del profesorado a la luz de lo que los estudiantes revelan respecto a su conocimiento de un periodo de nuestra historia que es determinante para la conformación de la conciencia cívica y democrática, de la adquisición en última instancia de las competencias cívicas y sociales que determina el currículum, que es la historia del presente. Antes de nada, introducir el concepto de historia del presente. Es un concepto que empezó a desarrollarse en la segunda mitad del siglo XX en la historiografía, como intento de superación de la vieja divisoria de la historia en 5 divisiones cuatripartitas clásicas: la prehistoria, la antigua, la medieval, la moderna y la contemporánea. Teniendo en cuenta que la historia contemporánea no tiene un final determinado, todas las etapas anteriores tienen un hito de inauguración y un hito de clausura, se consideró que era necesario determinar cómo abordar la enseñanza de la historia más reciente, y se acuñó el concepto de historia del presente, que es la historia de las 3 últimas generaciones vivas, es decir, la historia de aquel periodo del cual todavía tenemos testigos directos a los que podríamos interrogar, a los que podríamos acudir para obtener información a través de la herramienta de la historia oral. En cualquier caso, tanto el profesor Vadillo como yo, en nuestras conversaciones y estudios compartidos sobre este tema, hemos llegado a la conclusión de que existe, tanto entre docentes como entre estudiantes, en los niveles secundarios, obligatorios y posobligatorios en los que hemos impartido enseñanza de la historia, una preocupación por una realidad que viene sucediéndose sin que hasta ahora se haya tomado ninguna determinación al respecto. Y es que debido a la premura del tiempo, la escasez de horario disponible y la densidad de los programas, que en el caso de historia contemporánea siempre comienzan con la Revolución Francesa y llegan hasta nuestros días, se constata el hecho de que los periodos más recientes de nuestra historia, aquellos en los cuales se hunden las raíces de la sociedad en la que nuestro alumnado se va a insertar dentro de muy poco tiempo, como ciudadanos y ciudadanas de pleno derecho, en plenitud de derechos cívicos, sociales y políticos, es la que menos se ve de toda la historia de la humanidad. Y en concreto, la historia reciente de España es la que menos se ve de todo el currículum determinado para esos 2 niveles. Lo consideramos como un problema, de ahí la justificación de esta ponencia. Lo consideramos un problema porque solamente conociendo esas raíces, esos fundamentos, esos pilares de la sociedad actual que se han fraguado durante el último medio siglo, los últimos 75 años, es posible que el día de mañana nuestros estudiantes puedan ejercer esa ciudadanía crítica y participativa, que es uno de los objetivos fundamentales del tránsito por el sistema educativo. ¿Qué nos hemos propuesto con esta actividad, que es el reflejo de un proyecto que llevamos conjuntamente hace ya tiempo? Bueno, analizar los espacios en blanco en la enseñanza de la historia reciente, o deberíamos decir incluso el agujero negro que la historia reciente manifiesta en el currículum escolar. Por otra parte, evaluar las disfunciones del currículum, cómo seguimos siendo herederos o tributarios de un currículum que se estableció en leyes ya remotas de ordenación del sistema educativo, entre ellas la Ley General del 70, y que desde entonces hasta ahora apenas han modificado la secuencia de los periodos cronológicos que aborda la enseñanza de la historia. Por lo tanto, consideramos que es un currículum obsoleto, y cómo los materiales escolares han manifestado unas inercias que les llevan incluso a cometer errores que podrían figurar de ser cometidos por alumnos en las conocidas antologías del disparate, que suelen tener generalmente un gran éxito editorial y de público. Observamos también que hay una permanencia de esquemas interpretativos que ya han sido superados por la investigación historiográfica del último medio siglo, pero que aún, paradójicamente, no han sido incorporados al currículum escolar. Es decir, en el caso de la historia se da un hecho similar al que ocurriría
si en biología se siguiera enseñando el creacionismo a pesar de los avances en la investigación, por ejemplo, acerca de la estructura del ADN. Es decir, pues en el caso de la historia nos encontramos con algo similar. Durante el último medio siglo han sido muchos y muy pronunciados los avances en el conocimiento historiográfico de la historia de nuestro último medio siglo de historia de España y, sin embargo, nuestros manuales escolares de secundaria, de bachillerato, siguen proyectando esquemas interpretativos periclitados. En última instancia, el objetivo de una actividad así sería el de proponer alternativas, para lo cual podemos recurrir incluso a los modelos comparados de los países de nuestro entorno. A la hora de abordar este estudio, hemos identificado los factores que dificultan e impiden que se aborde el estudio del tiempo presente y que en muchas ocasiones se basan en viejas objeciones epistemológicas. La historia reciente no es historia. Ya Marc Bloch en su momento se dedicó a demoler este supuesto argumento de autoridad de que la historia reciente no era historia sino política o sociología. Él, que era medievalista, escribió un libro, La amarga derrota, en el cual utilizó las armas del historiador para decodificar la derrota francesa en 1940. Es decir, por lo tanto, se puede analizar la historia reciente con las herramientas del historiador y que en ocasiones también juzgamos que obedecen a un currículum oculto, es decir, al temor, al resquemor, a la negativa de una parte del profesorado a abordar unos temas que considera que puedan ser polémicos o que le puedan acarrear problemas por su, digamos, por la polarización que pueden surgir. También hay que tener en cuenta que el propio currículum selecciona unos hitos cronológicos de una determinada manera que en cierta medida se van convirtiendo en un modelo autoexplicativo de carácter teleológico. Aquí, por ejemplo, hemos subrayado algunas de las agrupaciones secuenciales de los periodos de nuestra historia reciente por editoriales y vemos que en la mayor parte de los casos República y Guerra Civil van juntas, como si la última fuese consecuencia necesaria de la primera, que algunos, un tercio de los manuales agrupan franquismo y transición, con lo cual también se da una explicación teleológica, parece que bien está lo que bien acaba, y que el franquismo se analiza por separado, no teniendo en cuenta que su origen es la guerra civil, y la transición y la democracia también se consideran en un bloque sin tener en cuenta la especificidad de la transición, que fue tremendamente problemática y compleja. El resultado final es que de pruebas pasadas a nuestros alumnos de segundo de grado de magisterio y de bachillerato, de primero de bachillerato, en el caso de Julián, nos encontramos con que un 30%, por ejemplo, de alumnos no sabe cuántos años estuvo Franco en el poder, y algunos de ellos creen que menos de 30 años, probablemente por experiencia de que más allá de una generación de 25 años es un periodo de tiempo excesivo. Casi un 80% no saben qué años se produjeron las últimas ejecuciones en España, casi la mitad no saben qué año se aprobó la actual Constitución. Solo un 98 y un 95% identificó Cuelgamuros y el Guernica de Picasso entre los hitos monumentales de nuestro pasado reciente, pero solo los contextualizaron adecuadamente un 66 y un 45% respectivamente. Y respecto a alguno de los monumentos que ya se ha citado antes, el abrazo de Genovés en forma escultórica que homenajea a los abogados de Atocha asesinados en 1977, no lo reconoció nadie, igual que tampoco el monumento a la Constitución que se encuentra en el Paseo de la Castellana. Y luego, entre los personajes emblemáticos de nuestro último medio siglo, solamente aquellos que fueron recientemente presidentes de gobierno ostentan un conocimiento medio. De los periodos anteriores, prácticamente 8 de cada 10 desconocen a personajes claves de la guerra civil o de la dictadura. Esto contrasta con que, o es resultado de que un 27% de los encuestados dijeron que los contenidos relativos a la República, la Guerra Civil, el franquismo y la transición solamente los vieron el 27% en cuarto de la ESO y que el 73% tuvo que esperar a segundo de bachillerato y hacerlo de forma incompleta y acelerada. Que solamente el 21,5% de los profesores abordó estos temas con detenimiento y profundidad y que solamente el 19% empleó los recursos de Internet, mientras que el 68% se ató a los libros de texto con los condicionantes de los que ya hemos visto que adolecen. En última instancia, un 76% de los estudiantes reconoció tener unos conocimientos bajos o medios sobre este periodo, a pesar de que casi un 80% mostró un interés muy elevado por profundizar en ellos. Por lo tanto, los resultados nos dan el balance de que la historiografía académica apenas ha calado o ha sido expuesta a los materiales que se emplean hoy en día en el aula,
que en comparación con España, con países próximos, en España son escasas las iniciativas que invitan a profundizar en la investigación escolar sobre la historia del entorno inmediato. Aquí no hay algo parecido al concurso nacional de la resistencia y la deportación que tiene lugar anualmente en Francia, y que por lo tanto el agujero negro del conocimiento de la historia del presente tiende a aumentarse. Como conclusión, lo que proponemos es que frente a un currículum desproporcionado y unos manuales interesados en el mantenimiento de una cierta equidistancia, lo necesario sería redimensionar el currículum para hacerlo más abarcable, dedicando el último curso de la enseñanza obligatoria a la historia del presente, y que haya una transposición efectiva de los avances de la historiografía a los materiales escolares. Porque solo así, de esta manera, conseguiremos lo que consideramos como un imperativo deontológico, académico y cívico, que es dotar a nuestros estudiantes de los conocimientos precisos para convertirse en ciudadanos críticos y participativos y activos el día de mañana. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Hernández, por su exposición. Desde luego que nos deja interesantes pistas de reflexión y de trabajo futuro. Es muy necesaria la renovación en ese campo. Proyección de la educación patrimonial en el Museo de Bellas Artes de Granada, enseñanza y aprendizaje de la vida cotidiana con alumnado del grado de educación infantil, es el título de la cuarta ponencia que desarrollan dos profesores de la Universidad de Granada, la doctora María Luisa Hernández Ríos y el doctor Antonio Luis Bonilla Martos. Se trata de una propuesta específica del área orientada a la mejora de las competencias. Se centra en la proyección de la educación patrimonial en la enseñanza y aprendizaje de la vida cotidiana del profesorado de educación infantil, desde un museo concreto, el Bellas Artes de Granada. Realiza la exposición en nombre de ambos autores, el doctor Bonilla. Adelante. Buenas tardes, muchas gracias. A través de esta ponencia queremos poner de manifiesto cómo, mediante la observación directa de cualquier objeto, consiste en un método activo en el proceso de enseñanza y aprendizaje de la educación no formal para el alumnado de educación infantil. Para realizar esta experiencia, pues tomamos como referencia el Museo de Bellas Artes de Granada, que es un museo bastante accesible, sin embargo, bastante desconocido para la mayor parte del alumnado. Y a través de él, de los cuadros que se exponen, de las esculturas, pues pueden descubrir distintos elementos correspondientes a la vida cotidiana que nos van a servir para llevar a cabo este proyecto de innovación. El trabajo estaba enfocado sobre todo a la optimización de distintas competencias, entre ellas la social y cívica, con experiencias para el grado de educación infantil de tercer y cuarto curso de la asignatura de conocimiento, entorno y patrimonio artístico, y a través de la experiencia de innovación en el Museo de Bellas Artes de Granada, pues se podían aportar distintos tipos de contenidos, también recursos para trabajarlos, así como una metodología que privilegiaba la educación patrimonial, ya que tenemos que tener en cuenta que este tipo de educación a nivel curricular no viene regulada. Tenemos que echar mano del desarrollo del Plan Nacional de Educación y Patrimonio para ver que en él sí se fomenta su utilización desde edad temprana. Se establecía una relación entre lo que es el museo como edificio, el bien cultural expuesto, que era el que vamos a trabajar, y los distintos contenidos que tenían relación con aspectos de la vida cotidiana que nos permitían obtener información, por ejemplo, de costumbres, de modos de vida, de indumentaria, etcétera, a lo largo del tiempo. Esto permitía que el alumnado desarrollase un pensamiento tanto crítico como reflexivo con lo que iba a hacer, y que además comprendiese la riqueza de los registros museísticos de un museo de esta tipología, en el que podían ver pues, autores y pintores de la talla de Alonso Cano, Bocanegra, Gómez Moreno, López Mezquita, Rodríguez Acosta, que les permitían pues, comprender diferentes temáticas de la educación no formal. Además, podían analizar esas temáticas como eran la religión, la moral, las costumbres populares, la gastronomía, la decoración, que se iban a convertir pues, en las claves de la investigación que iban a llevar a cabo. Los tres objetivos fundamentales de este proyecto eran, en primer lugar, conocer el patrimonio cultural que nos rodea, que ya hemos visto con que sea bastante accesible, sin embargo, en muchos casos lo desconocen.
Por otro lado, potenciar también la capacidad crítica para observar lo que tienen a su alrededor y reflexionar sobre ello. Y en tercer lugar, contribuir, por supuesto, al desarrollo de diferentes competencias, como algunas de las que hemos mencionado. En cuanto al método y la metodología de trabajo que se utilizó, hay que tener en cuenta que esto se llevó a cabo en el segundo cuatrimestre de 2019, previamente antes a la pandemia, y consistía en una experiencia innovadora con obras del Museo de Bellas Artes de Granada. La experiencia para los alumnos trataba de profundizar en el estudio y en el análisis de representaciones icónicas a través de los distintos elementos que aparecían en los cuadros, que les sirvieran como marcadores de la vida cotidiana que cada uno tenía que analizar y desarrollar. También que a través de ellos construyeran aprendizajes significativos, partiendo de lo que ya conocían para ir desarrollando otros aspectos, y se trataba de una metodología participativa, porque la hicieron en grupos pequeños, también dinámica, colaborativa y presencial, con dinámicas de aprendizaje basadas precisamente en el formato del proyecto. Para comenzar a realizar el proyecto, inicialmente lo que hicimos fue visualizar un documental que fuera motivador, y para ello se utilizó El Maestro del Prado, de Javier Sierra, donde aparecía el análisis que hacía de algunos cuadros, como El Jardín de las Delicias del Bosco o El Triunfo de la Muerte de Bruegel, que llamaron mucho la atención de los alumnos por lo que en ellos se apreciaba que a simple vista es algo que no se ve. Esto les sirvió para enfrentarse al cuadro que tenían que analizar de un modo que llevaran a cabo un análisis técnico, también iconográfico, a través de una serie de interrogantes como era qué transmite un cuadro, qué esconde tras sus líneas, qué hay en la composición, qué hay en la temática, es decir, que lo fueran analizando y fueran extrayendo toda esa serie de elementos. Tenían que indagar en la obra también del artista y, por supuesto, de la obra, y además llevar a cabo una presentación del cuadro que les correspondía in situ, lo que hacía que les facilitase la expresión oral, ya que no solamente estaban delante los compañeros, sino que también las distintas personas que en ese momento estaban visitando el museo. Por otro lado, tenían que hacer programaciones de acciones didácticas antes, durante y después de la visita al museo, y de distintos tipos, como eran introductorias o de desarrollo de la lógica matemática, de la escritura, de la plástica, etcétera, relacionadas con la temática que tenían que analizar, ya que la educación infantil, como sabemos, se trabaja de forma globalizada. En cuanto a los resultados que se obtuvieron, lo que hicimos fue pasar un cuestionario a los 72 alumnos que participaron en esta experiencia con varios ítems y 3 bloques de preguntas. Se utilizó un cuestionario de escala Likert de valoraciones de 1 a 5, que iba de muy poco a bastante, y el índice de valoración fue bastante positivo. El bloque 1 correspondía a preguntas que tenían que ver sobre la valoración de la educación patrimonial. Concretamente, la pregunta era, la primera, si la metodología de trabajo que habían llevado a cabo aportaba recursos para trabajar el patrimonio cultural. El grado de satisfacción de los alumnos fue de 4,72 sobre 5. La segunda pregunta era sobre si aportaba información y conocimiento sobre el contexto histórico, artístico, tradicional y arquitectónico, siendo el grado de satisfacción de un 4,78. En cuanto a la tercera, se les preguntaba si a través de esta actividad hacía que valorásemos más y apreciásemos más el patrimonio cultural, siendo el grado de satisfacción 4,82 sobre 5. En cuanto al segundo bloque de preguntas, tenía que ver con las relaciones sociales y personales que se establecen a través de esta actividad. La primera de las preguntas que se le hizo aquí era sobre si la salida del aula y los itinerarios didácticos en el museo mejoran las relaciones entre los alumnos, siendo el grado de satisfacción de 4,44. La segunda era si la relación se mejora entre alumno y profesor. Aquí subía un poco a 4,55 y, por otro lado, se les preguntaba si este tipo de actividad ayuda a ver el mundo que nos rodea de un modo más humano y social y aporta valores sociales, siendo de un 4,51. En cuanto al último bloque de preguntas, tenía relación con los aspectos culturales y educativos. Aquí se le hicieron alguna pregunta más y la primera era si se hacía más críticos como futuros docentes de educación infantil, siendo el grado de satisfacción de 4,55 sobre 5. La segunda, si esta actividad ayudaba a valorar y conocer mejor nuestra ciudad, subiendo a 4,80.
La tercera, si mejora nuestra habilidad e imaginación para diseñar materiales y recursos didácticos para los alumnos de educación infantil, siendo de 4,43. Si aporta cultura general, siendo un 4,75. Otra de las preguntas era si facilitaba la expresión y exposición oral. Aquí la respuesta fue un poco más baja, 4,25 de satisfacción sobre 5. Y la que alcanzó un grado más alto fue si se aprende más con la práctica, siendo de 4,83 sobre 5. En cuanto a su valoración general, fue de 4,79 sobre 5. Como conclusiones, pues indicar que la interacción que se puede llevar a cabo entre la educación formal en el aula y la educación no formal a través de esta salida al Museo de Bellas Artes, analizando pues, elementos de la vida cotidiana que están presentes en los distintos cuadros que pudimos ver en el mismo, pues se mostraba bastante eficaz en el proceso de enseñanza y aprendizaje, como hemos podido ver en los resultados. Por otro lado, también el acercamiento que se produce al patrimonio a través de itinerarios didácticos, como estos del museo, pues nos lleva a tener miradas directas al objeto de estudio, resultando muy positiva y también motivadora para los alumnos. En cuanto a la metodología empleada, pues indicar que posibilita que tengan un mejor conocimiento, también que reflexionen de forma crítica y valoren el patrimonio más cercano, favoreciendo además la cooperación a la hora de llevar a cabo este tipo de actividades. Y finalmente, indicar que el alumno amplía sus competencias con la elaboración de materiales para llevarlo a cabo y también recursos. Y nada, dar las gracias y con esto finalizo la ponencia. Muchas gracias, doctor Bonilla, por su intervención. La quinta y última ponencia se centra en la adquisición de competencias docentes a través del aprendizaje y servicio en ciencias sociales en el desarrollo del trabajo final de grado, como dimensión de la educación experimental, que permite vincular el desarrollo académico y cognitivo de diversos aspectos del conocimiento social con el desarrollo personal y social del alumnado. Ha sido elaborada por los profesores de la Universidad de Granada, doctor Vicente Ballesteros y la doctora Miriam Hervás Torres. Se presenta con el siguiente título: Adquisición de competencias docentes a través del aprendizaje y servicio en ciencias sociales, el trabajo de fin de grado. Será expuesta por el doctor Vicente Ballesteros. Hola, muy buenas tardes. En primer lugar, darle las gracias al Congreso y a esta mesa por invitarnos a participar con nuestra ponencia. La ponencia que presentamos ha sido elaborada por la profesora Miriam Hervás y por mí mismo, Vicente Ballesteros. Como ven en el título, nos vamos a referir a la adquisición de competencias docentes a través de esta metodología innovadora que se llama aprendizaje-servicio, más conocida en Italia en su expresión, en su denominación en inglés, Service Learning, aplicado a las ciencias sociales y especialmente al trabajo fin de grado, que es común en los grados que hay en España y también en Italia. Bueno, como todos ustedes saben, en el espacio europeo de enseñanza superior nos proponía efectivamente unos cambios importantes en la formación universitaria, básicamente enfocado hacia la adquisición de competencias y centrado básicamente en esos aprendizajes, en el aprendizaje de los estudiantes, pero siempre focalizado en la adquisición de competencias. Adquisición de competencias que se propone que sea a través de la utilización de metodologías innovadoras que permita a los alumnos no solo adquirir conocimientos, sino habilidades y actitudes, y que efectivamente para esa adquisición de esas competencias efectivamente se considera muy importante ese tipo de metodología innovadora, como puede ser el aprendizaje-servicio. Desde luego, como probablemente muchos de ustedes conocen, el aprendizaje-servicio o el service learning, en el ámbito universitario, como en cualquier otro ámbito educativo, se propone el que los alumnos puedan adquirir conocimientos y puedan llevar a cabo un aprendizaje significativo realizando un servicio a la comunidad. Lo que supone que en el ámbito universitario esta metodología nos permite fomentar el aprendizaje de los alumnos de la realidad social que les rodea. Por supuesto, favorece el que adquieran una mayor responsabilidad social y un profundo conocimiento de los contenidos que se abordan a lo largo de esta metodología.
Esta metodología de aprendizaje-servicio puede tener formas muy diversas si nos fijamos en los dos grandes pilares. Por un lado, el hecho de que es una metodología didáctica, una metodología de enseñanza-aprendizaje, y por otra parte, que es un servicio a la comunidad. Si nos fijamos en el pilar de la metodología del aprendizaje-servicio como una metodología de enseñanza-aprendizaje, deberíamos tener en cuenta las diferentes variables que pueden influir, desde el ámbito educativo en el que se desarrolla un proyecto de aprendizaje-servicio, ya sea educación formal o educación no formal, el nivel educativo en el que se va a implementar esta metodología, ya sea primaria, educación primaria, secundaria o educación superior, qué tipo de aprendizaje-servicio vamos a llevar a cabo, si es un aprendizaje-servicio directo o indirecto basado en la investigación o bien en la defensa de una causa o de un valor determinado, o incluso el aprendizaje-servicio virtual que actualmente está muy de moda. Una siguiente variable sería quién es la persona que guía ese aprendizaje-servicio de los estudiantes, ya pueden ser los propios docentes, los docentes de la educación formal, pueden ser mentores externos al sistema educativo, pueden ser también las entidades sociales o personas trabajadoras o responsables de las entidades sociales con las que se colabora, o también incluso podría ser un aprendizaje autónomo. Asimismo, depende de quiénes son los sujetos de ese proceso de enseñanza-aprendizaje, que puede ser o bien un colectivo de personas, o bien un grupo o individuos como tales. Y luego, por otra parte, sería el servicio que se va a dar a la comunidad. Dependerá mucho de en qué ámbito se va a llevar a cabo ese servicio, ya sea en el ámbito social, cívico, medioambiental, cultural, etcétera, y la duración que pueda tener ese proyecto. En nuestro caso, cuando hablamos de aprendizaje-servicio aplicado al trabajo final de grado, claramente nos referimos a que el ámbito formativo es el de la educación formal, en la enseñanza superior. En cuanto a la tipología, puede ser de diferentes tipos, sea directo o indirecto. Siempre se considera que está guiado por el docente que tutoriza el trabajo, pero se realiza un fuerte aprendizaje autónomo de forma individual. Y el ámbito en el que pueden llevar a cabo sus TFGs, pues prácticamente es en el que los propios alumnos deciden. Como saben ustedes, todo proyecto de aprendizaje-servicio está secuenciado en una serie de fases que pueden ustedes ver ahí, empezando por la identificación de necesidades que debe de hacer el propio estudiante por sí mismo, en colaboración con su tutor o también con otro grupo de estudiantes, y hasta llegar a la evaluación de ese proyecto de aprendizaje-servicio. Con la propuesta de introducir el aprendizaje-servicio en la formación de los futuros maestros, pero además especialmente en el trabajo final de grado, nos proponemos, consideramos que se consiguen tres grandes funciones. Por un lado, el conocimiento y el compromiso y aprendizaje que se hace de los alumnos y el compromiso y aprendizaje que hace con la propia comunidad. En segundo lugar, el conocimiento de una metodología didáctica que puede ser muy importante para su posterior desarrollo profesional. Y, en tercer lugar, la posibilidad de que efectivamente puedan tener una experiencia preprofesional llevando a cabo un proyecto de aprendizaje-servicio por sí mismos. Entre las muchas competencias que creemos que se pueden adquirir para la profesionalidad de maestro a través del aprendizaje-servicio como metodología didáctica, bueno, nosotros destacamos algunas, como puede ser organizar y animar situaciones de aprendizaje, gestionar la progresión de los propios aprendizajes, participar en la gestión de la escuela o de un programa educativo o una intervención educativa, informar e implicar a los padres. Asimismo, hay otras muchas competencias que estamos convencidos que se desarrollan a través del aprendizaje-servicio. En cuanto al método que nosotros seguimos, es el pedirle a los alumnos que en la elaboración de su trabajo final de grado tienen que seguir la normativa de la Universidad de Granada, y la Universidad de Granada permite a los estudiantes que elijan entre 6 modalidades diferentes
de trabajo final de grado, estudios de casos, portafolio, revisión bibliográfica, pero nosotros básicamente les pedimos a nuestros alumnos que en el área de ciencias sociales y pensando en la aplicación del aprendizaje de servicio, se centren en la investigación educativa o en el diseño de intervenciones educativas o itinerarios educativos. Por supuesto, las directrices que les damos a los alumnos es que tiene que ser basado en la metodología del aprendizaje de servicio, que se deben de regir por los principios de solidaridad, defensa del bien común, los derechos fundamentales, etcétera, que promuevan un servicio real a la comunidad, que sean aplicables a la vida real y por tanto no sean meramente teóricos y que en la medida de lo posible estén orientados a la futura empleabilidad de los estudiantes. Como les muestro, podemos ver algunos de los ejemplos que en estos 5 o 6 últimos años hemos trabajado con diferentes alumnos, una media de 5, 6, 7 proyectos cada año, y ahí hemos destacado aquí algunos ejemplos, como el de Elipe Fernández, un proyecto de intervención educativa para la igualdad de género en un barrio marginal de la ciudad de Trujillo, en Perú, donde este chico ya era voluntario y, por tanto, quiso implementar un proyecto en esa zona. Otro ejemplo totalmente diferente, el de Roldán Mateo, un proyecto en torno a la figura de Federico García Lorca para conocer el medio natural y cultural de la Vega de Granada y una propuesta educativa para los colegios de la zona. Un modelo totalmente diferente es el de Gutiérrez López, que se propuso diseñar carreras de orientación como un medio para socializar a niños menores extranjeros no acompañados que viven en una escuela hogar del municipio de Albuñol, en la costa de Granada, para que socializaran mejor con los niños del pueblo. Y por último, otro ejemplo significativo es el de Guerrero Albuquerque, un proyecto educativo que se ocupa de niños con necesidades educativas especiales, en concreto niños con síndrome de Down, y el diseñar una intervención educativa para enseñarles a nadar. Las evidencias que nosotros hemos conseguido destacar y considerar después de estos años de experiencia en los trabajos final de grado con los alumnos de magisterio es que efectivamente la formación es mucho más significativa para los estudiantes, que mejora sus competencias profesionales porque están trabajando sobre casos prácticos y muy concretos, que efectivamente mejoran sobre todo sus competencias sociales y cívicas y que el hecho de que sea un aprendizaje en contextos reales hace que sea mucho más importante para los estudiantes, lo que supone que como conclusión final podemos considerar que el aprendizaje de servicio se debe de recomendar e implementar como metodología en los trabajos final de grado, especialmente en los grados del magisterio, tanto de educación primaria como infantil. Y muchas gracias. Pues muchas gracias, doctor Ballesteros, por su intervención. Quisiera agradecer al resto de intervinientes nuevamente su creatividad y sus aportaciones. Es mucho lo que han contribuido y desde nuestra área de didáctica de las ciencias sociales consideramos que todas estas aportaciones son realmente positivas y muy creativas. Valoramos mucho los trabajos e iniciativas de las distintas líneas de investigación de las que se ha dado aquí testimonio, sin duda que enriquecen el mundo docente y educativo. Vamos a cerrar este simposium Aportación de las ciencias sociales y las humanidades al desarrollo de las competencias docentes y la formación del profesorado, sugerencias y propuestas, con el deseo de que su contenido pueda ser una aportación de interés para todas aquellas personas que están participando en este simposium. Deseamos también agradecer de forma explícita su presencia a todos los asistentes en el mismo. Sin destinatarios tan cualificados, desde luego esto carecería de sentido. Para concluir, me gustaría dirigir unas palabras de especial gratitud a la organización del CIEI 21 que nos ha ofrecido esta gran oportunidad de encuentro y de debate. Aunque no estamos lamentablemente físicamente en Florencia, el debate en el marco de la didáctica de las ciencias específicas es muy interesante. Podemos considerar que es una aportación imprescindible en todo proceso de enseñanza y aprendizaje. Muchas gracias por hacer posible esta realidad.